Terrible esto. Esperando que mis amigos se conecten. Vamos a estar transmitiendo un estudio sobre lo que es el Dios de este siglo. En lo que mis amigos se conectan ahí, vamos a estar tomando un chocolate exclusivo de los vecinos. Vamos a ver mientras mis amigos ahí se comiencen a conectarse. Vamos a esperar. Aleluya. Vamos a esperar ahí. Ya estamos en la escala breve de darle inicio a nuestro estudio. Así que estamos esperando que se conecten ahí. Cuando usted esté listo, diga amén. Escriba un amén ahí cuando usted ya esté conectado, ya usted tenga enlazado esta transmisión que estamos haciendo en esta noche. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que oye el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Aleluya. José Manuel. Yo soy hijo de Dios. Estamos esperando, mi gente, que usted esté ahí. Mi hermano José Manuel, Julito. Dios te bendiga, hermano. Sean prosperado tu familia, que sea prosperado los tuyos, y que ningún viento de esta pandemia y de ningún tipo de actividad en cuanto a golpear tu familia pueda golpear. Le esperamos que el Espíritu Santo sea el precursor y lo declaramos en el nombre de Jesús. Aleluya. Estoy esperando a mi gente para comenzar. Estoy esperándola porque voy a dar inicio y quiero tenerla ahí a todo. Nuestro estudio hoy se va a tratar de lo que es el Dios de este siglo. Ya ustedes saben, estamos en cuarentena y estamos, aleluya, ahí está mi pastora, ay, esto está bueno. Ahí se conectó mi pastora, esto va a estar terrible, mi pastora está ahí. Regia Perdomo, aleluya, esto va a estar bueno. Le voy a enviar una invitación. Regia. Eso tiene que ser. Mira a ver si le llegó la invitación vieja. Hay una invitación para ponerla aquí en pantalla. Mira a ver ahí si le llega la invitación.
Vamos a ponerla en pantalla para que usted esté en la pantalla aquí conmigo. Envíenme una invitación para... Le voy a enviar la invitación de nuevo, a ver. Dígame a ver si le llegó la invitación ya para... Hey, Dios bendiga a mi prima. En nombre de Jesús. Está mandando ahí corazones de parte de Dios. Mi hermana Ramona Méndez. Esa es mi hermana Ramona Méndez, hermana cristiana, una mujer de Dios. Tiene mucho tiempo sirviéndole al Señor. Giselle también, Giselle es mi prima. Y Ramona es mi hermana. Es mi hermana de padre. Es una de las mayores. Ella, ella está en España. Esperamos que allá en aquel lugar y a Wendy también Dios la esté cubriendo de una manera en especial allá en Nueva York, en Estados Unidos. Y mi hermana Ramona allá en España. En nombre de Jesús. Yo voy a comenzar. Vamos a hacer una oración para dar inicio ya a esta transmisión, el cual vamos a estar compartiendo un estudio sobre lo que es el Dios de este siglo. Pero quiero orar porque es algo que debemos de conectarnos con el Eterno. Aleluya, está lento el internet. Sí, no hay mucha señal. No tengo una señal muy buena aquí. Pero no sé si la imagen le llega clara. O sea, díganme amén si la imagen le llega clara, porque aquí no es que tengo el internet muy fuerte, pero creo que se escucha, ¿verdad? Pueden escucharme normal. Díganme amén. Dígame amén el que pueda escucharlo normal. Santo. Vamos a darle gracias a Dios por esta transmisión que vamos a tener ahora, para que sea Él tomando el dominio y el control. Padre, en esta hora, Dios, te damos gracias. Gracias porque nos permite, Dios mío, llevar tu palabra de esta forma. Dios, mira que estamos presentando este tipo de situación, pero entendemos que en todo tú tienes un objetivo, tú tienes una trayectoria, Dios mío, Señor, y conocemos que de esto va a salir el resultado porque tú convences el corazón del hombre. Dice tus palabras, Señor, que si los tiempos no fueran acortados por causa de los escogidos, nadie podría ser salvo. Por eso te pedimos que ninguna situación atmosférica, ninguna situación negativa de la tiniebla nos haga desmayar, Dios, sino que estemos en el nombre de Jesús conectados contigo, Dios. Aleluya. Yo quiero que usted vaya a su Biblia ahí, al libro de Segunda Carta a los Corintios. El libro que vamos a tratar hoy es Segunda Carta a los Corintios. Segunda Carta a los Corintios, su capítulo 4, verso 4. Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Yo quería que mi pastor estuviera conmigo ahí en pantalla, pero no sé si le llegó la invitación. Aleluya. Pastora, ¿le llegó la invitación? Mi pastora es Regia. ¿Le llegó la invitación ahí para ponerla en pantalla conmigo? Yo le envié una invitación para que estuviese aquí en pantalla. No sé si le llegó. Aleluya. Me avisa con un amén si le llegó la invitación para que usted se comunique aquí. O me la envíe a mí para atrás la invitación. Ok. Vamos a esperar aquí. Estoy esperando que se conecten todos. Se conecten todos para así dar inicio a esta transmisión. Yo sé que Dios nos va a bendecir y nos va a ayudar a todos. Entonces,
la lectura se encuentra en el libro en la segunda carta a los Corintios. O sea, segunda carta a los Corintios como carta. Ok, usted me puede enviar la invitación de ahí para que usted esté en pantalla conmigo aquí, a ver si se puede. O sea, si tiene cámara frontal, tiene cámara frontal. Entonces, está aquí en segunda carta a los Corintios. Yo quiero que usted se vaya ubicando, agarre su Biblia, si usted está ahí en la transmisión, en el libro, en la segunda carta a los Corintios. O sea, segunda carta como carta leída. Pero hubo una primera, Pablo envió una primera carta, la cual no llegó, y mandó una segunda, esa llegó, mandó una tercera, dice según los historiadores, Josefo, que se extravió, entonces mandó la cuarta carta vendría siendo la que renombramos segunda carta a los Corintios. Entonces Pablo enviando estas cartas, Pablo se sentía responsable de lo que él había levantado y de la iglesia que él había fundado en aquellos lugares. Aleluya. A ver si la pastora Regia me envía la invitación. Si no, vamos a esperar a ver aquí. O sea, confirme con un amén si usted ya tiene si usted tiene ahí la segunda carta a los Corintios 4:4. Segunda carta a los Corintios 4:4. Aleluya. Dios te bendiga, Patricia. Dichosos los ojos que te ven con esta pandemia. Aleluya. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oiga cómo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbrera del evangelio de la gloria de Cristo. Cualquier cosa, si la de usted dice luz, es porque esta es otra versión. Esta es otra versión de la Biblia. Esta es otra versión, la que yo tengo aquí. Es una versión 1954. O sea, wow, 1562. 1569. Esta versión es 1569, la versión que yo tengo ahora mismo, la que estoy leyendo. Vamos a leerlo de nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Oiga cómo dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbrera del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que a través de ella tú estés glorificándote, tú estés ministrando la vida, los corazones. Te pedimos que estas palabras sean de bendición y expansión, Dios Padre. Si una epidemia y cualquier cosa puede expandirse de esta forma, tu palabra más, porque dice tu palabra que ellas vienen y cumplen su objetivo. Dice que como la nieve riega la tierra y la hace producir y germinar, así tu palabra quien toca. Por eso creemos que cuando tu palabra toque hoy, Dios, alguien va a crecer, alguien va a germinar, alguien se va a levantar, Dios mío, Padre, con voz de Dios y no de hombre. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el tema a tratar hoy es el Dios de este siglo. O sea, hablamos del Dios de este siglo, tenemos que saber primeramente qué es Dios, qué es un Dios. No refiriéndonos al Dios de nosotros, el cual conocemos, sino a un Dios que la palabra escrita aquí para escribir Dios es Deus. O sea, viene de ahí. Entonces Deus tiene que ver con Dios, con un amo, con un Señor, con alguien que hay un grupo de personas que se cobijan debajo de él para seguir un alineamiento. Es un amo, es un Dios, es un Señor. La palabra utilizada ahí utilizan una palabra que es Elohim. O sea,
Elohim no como llamando al Dios de nosotros, sino ellos hablan de un Dios pequeño, de un Dios de una estatura pequeña, de una estatura baja. Es un Dios detronado, es un Dios que no tiene facilidad, no tiene facilidad de un alcance total, sino hasta donde se le brinda. Gloria a Dios. Es decir, esto tiene que ver con lo que es Dios. O sea, recuerden que nosotros conocemos al Dios verdadero. El Dios escrito aquí es un Dios con D minúscula. Cuando D es minúscula es que es un Dios inferior. Es decir, que no tiene superioridad. Hay diferentes, yo he encontrado diferentes estudios y diferentes tipos de documentaciones donde quieren decir que el Dios que habla aquí es el Dios de nosotros, cegándole el entendimiento a alguien para que no entienda, qué sé yo. No, esto no tiene nada que ver con el Dios de nosotros. Esto tiene que, porque usted se va a chocar con un grupo de cuestionadores, de personas que tienen un cierto grado de cuestión y un cierto grado de análisis negativo en cuanto a esta palabra. Y ellos le van a buscar un método de cómo hacerle a usted ver que esta palabra que dice aquí tiene que ver con el Dios de nosotros. Nada tiene que ver con el Dios de nosotros. Esta palabra aquí tiene que ver con un Dios de carácter inferior, un Dios dependiente de que alguien tenga una acción, de que alguien le preste aún su espíritu, de que alguien le preste su alma y de que alguien le preste su cuerpo para él poder mantener una manifestación. Es un Dios de manipulación, es un Dios de egoísmo, es un Dios de traición, es un Dios que luego que utiliza a la persona para hacer cierto tipo de actos, cierto tipo de cosas, lo abandona, lo condena y lo castiga por sí mismo. Gloria a Dios. Entonces, quiero darles explicación porque usted buscando en otro tipo de texto se va a encontrar con diferentes fragmentaciones que quieren añadir a este texto, ese tipo de información que nada tiene que ver con ese texto. Porque la palabra utilizada ahí tiene que ver con un Dios pequeño. Soy Dios pequeño, Dios inferior. Aleluya. Quiero hacer esa aclarante antes de empezar. Entonces un Dios tiene que ver con un amo, es una figura, una fuerza. Entonces cuando hablamos de siglo, estamos hablando del tiempo que estamos viviendo. Estamos hablando de una edad, estamos hablando de un tiempo, estamos hablando de una temporada que estamos viviendo. La palabra siglo utilizada ahí tiene que ver con crono. Entonces cuando tiene que ver con crono, tiene que ver con un tiempo que es medible. Por eso está el cronómetro, el cronograma, todas estas cosas. Tiene que ver con esto. Dios bendiga a mi hermano Israel. Bendiga, ese hombre de Dios. Tiene que ver con este tipo, tiene que ver con esto. Entonces tiene que ver con, cuando dice al Dios de este siglo, está hablando al Dios del crono. Es decir, crono es escuche bien, cronos es un Dios que todo lo que toca lo devora. Entonces la palabra crono totalmente es una palabra pagana. La palabra crono tiene que ver con un Dios que agarra algo y lo devora. Entonces, en condición a Cairo, que era otro tipo de Dios también de la modalidad griega, porque estas dos palabras corresponden a cierto tipo de dioses. Quiero llevarte primeramente a esto para que entienda lo que vamos a hablar. Entonces, la palabra siglo tiene que ver con esto, tiene que ver con crono, tiene que ver con un tiempo medible, tiene que ver con un tiempo, que tú puedes ver, que tú puedes cambiar, que tú puedes decir ahora son las 8, las 9, operan cierto tipo de circunstancias. Entonces, dentro de ese tiempo, siempre se toma potestad cualquier tipo de espíritu que sepa que el hombre tiene pánico a cualquier momento manifestado de ese tiempo que está viviendo. O sea, usted puede estar viviendo una temporada cuando digan Marte 13, por ejemplo, Marte 13. O
sea, hablan del martes 13 como un día donde hacen sacrificio, donde hacen cuestionamientos humanos, donde hacen cierto tipo de sacrificios humanos y hacen cierto tipo de rito, donde está involucrada una iglesia llamada la Gran Ramera también. Entonces, entra dentro de eso, hay de ese tiempo. Es el tiempo medible. Entonces, ese tiempo, ustedes entonces dicen que cada día o ese martes 13 o ese viernes negro o lo que sea, tienen que agarrarlo para qué, para hacer diferentes tipos de sacrificio, para hacer presentaciones diabólicas, para hacer fiesta diabólica. Entonces ahí operan otros espíritus, todo lo que revela este tiempo de crono. Ahí se manifiestan otros espíritus con el fin de dañar o herir a alguien. Es decir, pero el fin de ello es que haya derramamiento de sangre. Gloria a Dios. Es decir, que del Dios que se está hablando aquí es un Dios totalmente pagano, es un Dios totalmente mentiroso, es un Dios totalmente golpista, es un Dios que castiga, o sea, que castiga en el término de que hace daño, porque el Dios de nosotros dice que el hijo que ama, él lo corrige, lo castiga, pero el castigo de Dios es para redimir y levantar al hombre. Mientras tanto, el castigo de este Dios es para herir y dañar la vida de ese individuo. Creo que estamos claros hasta ahí. Si usted está claro hasta ahí o cualquier pregunta, hágala. Yo le respondo. Puede hacer cualquier tipo de pregunta. Yo le respondo si no entendió la parte de explicar lo del siglo y lo del Dios. Por eso él dice el Dios de este siglo. Es decir, la figura de este siglo. Ahora, yo quiero hablar bien claro a qué se refiere el apóstol cuando está hablando del Dios de este siglo. Recordémonos que Corintio era una de las ciudades muy populosa en cuanto a su parte de mercado. O sea, Corintio era una ciudad muy populosa, una ciudad muy influyente, porque tenía un gran mercado. Era tanto así que era una ciudad portuaria. Es como los puertos, que son tipos de diferentes tipos de negocio. Entonces, asimismo, era Corinto. Corinto era una ciudad muy mercader. O sea, se mantenía mucho la mercadería. Entonces, cada cierto tiempo desembarcaban diferentes tipos de marinos mercantes, y allí hacían diferentes tipos de trueques. Era una ciudad populosa, eso era una ciudad que era controlada por el sistema romano. Entonces, el sistema romano que tenía capturada la ciudad de Corinto, ellos lo hubieran hecho capital de Acaya. Corintio. Ya Corintio no era cualquier ciudad, porque Corintio era una capital, imagínense, para Roma, el mayor imperio que estaba en ese tiempo. Entonces, al Roma tener el control totalmente de Corintio y a hacer la capital, Roma hubiese involucrado, Dios mío, ¿dónde tú me estás? Está tremendo esto. Roma hubiera conectado su sistema, un sistema totalmente pagano, un sistema totalmente dañino, un sistema totalmente idólatra, un sistema de acuerdo que funcionaba de acuerdo a sus dioses. Entonces, yo quiero que usted me siga la pista. Hoy nosotros tenemos un sistema. Hoy nosotros tenemos un sistema que nos rige. Es decir, este sistema está basado en base a ¿qué? Está basado en base a días paganos. Entonces, a esos días está involucrado algo que tenemos nosotros que le llaman sistema. Entonces, claramente Pablo estaba hablando del sistema al que hubiese sido conectado Corinto, que era un sistema romano, era un sistema perverso, era un sistema dañino, era un sistema de cosas, era un sistema de idolatría. Entonces Pablo está hablando del Dios de este siglo, refiriéndose directamente a ese sistema que estaba totalmente dirigido por Satanás.
Entonces, nosotros tenemos un calendario que cuando usted lo busca, día de la Mercedes, día de fulano, día de Perencejo. Es decir, pero los días semanales, los cuales nosotros tenemos, son días idólatras. Es decir, el lunes con relación a la luna, a la diosa que adoraban la luna. El martes con relación al Marte. Miércoles Mercurio. Jueves Júpiter. Es decir, cada uno de los días que nosotros tenemos dentro de nuestro calendario, hay algo que enlaza la vida del individuo con ese tipo de enlace. Entonces, al enlazarlo con ese tipo de cuestión, con ese tipo de cosas, entonces lo que hace es que captura. Entonces el individuo queda sujeto a un yugo de esclavitud. No, porque hoy es tal día y yo tengo que hacer tal cosa con relación a que hoy se celebra el día de la Mercedes, con relación a que hoy se celebra el día de San Fulano, el día de San Perencejo. Aleluya. Cristo dijo claramente que el día, cuando le habló del día, dice que el Señor es Señor del día de reposo, es Señor de todos los días, porque dice la Biblia que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Es decir, que aunque el hombre ha querido traerle un sistema para tener controlado al hombre, porque eso es lo que quiere. El hombre lo que quiere es traerle un sistema para controlar al hombre, y dentro de su sistema, escuche bien, dentro de ese sistema, incluir algunas cosas que pueden dañar o pueden mantener en esclavitud al hombre, que requieren él acercarse a Dios. Entonces ellos le brindan una imagen por la cual el hombre permanezca en un tipo de esclavitud. Entonces el salmista, para romper eso, en el Salmo 115 dice: tienen ojos mas no ven. Pero detrás de esa figura que se esconde ese demonio, detrás de esa figura que se esconde ese tipo de identidad espiritual negativa, es donde está lo dañino. Entonces, el sistema que Pablo le está diciendo, el sistema del cual Pablo le está diciendo que está manteniendo le está manteniendo totalmente negada. Es decir, porque oiga lo que dice claramente: el Dios de este siglo cegó los entendimientos. Está hablando directamente de la mente. Es decir, inmediatamente este individuo trata de involucrar todas estas cosas, y el niño o quien sea nace dentro de este sistema. Este sistema tiene un nivel de exigencia sobre él, que él tiene que hacer, que no tiene que hacer, que tiene que realizar, que esto. O sea, es un sistema totalmente negativo. Entonces, vamos a ver esto. Vamos a ver esta parte donde claramente el apóstol quiere hacer una noción para él sacar y para él liberar las vidas de los corintios. Porque uno de los problemas que se le había presentado al apóstol Pablo eran los falsos maestros. Habían aparecido allí falsos maestros, hablando de qué, y trayéndoles informaciones a los corintios, trayéndoles informaciones para mantenerlo atado a un sistema de cosas. Entonces, el sistema que nosotros tenemos hoy en día, que dice regir a las naciones, tiene 3 tipos de reinos. Aleluya. Hay 3 tipos de reinos que operan. ¿Cuáles son? Está el reino de Dios. Dijo Cristo que el reino de Dios estaba entre vosotros. Está el reino humano. El reino de Dios
está gobernado por ¿quién? El reino de Dios está gobernado por el Yahweh, por el Dios todopoderoso, por el que todo los puede, por el que todo lo espera, por el que trae todo el bien para el hombre, por el que trae todo el bienestar, por el que trae todo lo que es bendición sobre el hombre, sobre lo que hace al hombre devolverse del mal. Ahí está el reino de Dios, rigido por el Eterno, con 7 dispensaciones. Está el reino humano. El reino humano está dirigido por ¿quiénes? Está dirigido por los políticos. Directamente está dirigido por lo político. Está dirigido por el hombre. Ahora, ¿en qué condición está el hombre que está rigiendo ese gobierno humano? Está en una condición caída. Y aquí que quiero llegar. Está en una condición totalmente caída. Entonces el hombre, queriendo supuestamente, entre comillas, ayudar al hombre en su condición caída, ¿qué es lo que hace? Lo único que hace es dañar al hombre. Porque dice la Biblia claramente que la intención del hombre es de continuo al mal. Por eso, hoy en día, hay diferentes tipos de personas que están. ¿Cuáles son las manifestaciones en ese gobierno de hombre? En ese gobierno de hombre está ¿qué? En ese gobierno de hombre, dirigido por los políticos, dirigido por las diferentes cámaras, dirigido por el hombre, están estas diferentes palabras. Escuche bien. Está lo que es el deseo de la carne. Está el deseo de la carne, o lo que la Biblia le llama el deseo de la carne. Ahí está cuando la Biblia habla que los deseos de la carne son contra el espíritu. Y dice que estos son contra estos pelean entre sí. Estos luchan entre sí. Porque dice Pablo, queriendo él hacer el mal que él ve, lo que le presenta el sistema es como un bien, pero detrás de ese bien que el sistema le hace presentar es un mal, porque le hace ver como que lo que Dios le presenta, que es el bien, es malo. Entonces el sistema lo que hace es que quiere mantener al hombre, que lejos de Dios. Quiere mantener al hombre como apartado del Creador. Por eso le cega el entendimiento. Por eso que yo le llamo al sistema que tenemos, supuestamente educativo, es un sistema intrusional. Entonces, por eso a cada israelita se le decía que tenían que educar los niños en su casa. ¿Por qué? Porque directamente la educación es integral. La educación es integral. Hay que educarlo desde adentro. Y si su alma no es tan educada, ¿cómo su cuerpo van a responder a lo que su alma necesita hacer? Gloria a Dios. ¿Cómo su cuerpo va a responder? Su cuerpo va a responder de acuerdo a la condición. Porque el que le está enseñando es uno que está en la condición caída. Es uno que ni siquiera quiere estar cerca de Dios. Es uno que solamente cuando se ven problemas, cuando se ven dificultades, cuando se ven en cierto tipo de aprieto, quiere mencionar el nombre de Dios, y dice la palabra que muchos con su boca lo quieren honrar, pero su corazón, su alma está lejos de Dios. Entonces el sistema es un cierto aparataje de acercamiento. El sistema está en buscar ¿qué? En buscar acercarse a Dios directamente como lo que yo soy. Como que yo entiendo que yo dependo. El sistema te dice que tú no puedes depender de Dios. Y vamos a entrar en eso ahora. Que tú tienes que obligatoriamente que adaptarte a una raíz maldita, a una raíz totalmente satánica, a una raíz totalmente diabólica para tú poder ser. Porque el sistema incluso te anula. Te anula, ¿por qué? Porque no quiere que tú llegues a Dios. Si usted revisa las leyes reglamentarias de muchos países, lo que no quieren es que el hombre llegue a Dios. Por eso hay que permitir los matrimonios gay, la igualdad de género.
O sea, todas estas cosas hay que permitirla y hay que involucrarla dentro del sistema y hay que pasarla por alto y hay que dejarla involucrada. ¿Por qué razón? Porque el sistema lo dice. Porque el sistema está regido por un gobierno humano que está influenciado totalmente por Satanás y por su demonio. Entonces, está regido porque el hombre en su condición caída está influenciado totalmente por Satanás. Entonces, eso es lo que quieren que se permitan ahí. Eso es lo que quieren que se involucren. Entonces, el problema que había en la ciudad de Corinto, el problema que había aquí en esta ciudad, era un problema partiendo desde el gobierno humano hasta el reino satánico. Es decir, son 3 reinos. Le dije que estaba el reino de Dios, que es gobernado directamente por el Eterno, por el Ein Sof, por el Dios de la creación, por el Dios que hizo al hombre, que dice la Biblia que lo hizo varón y hembra, porque todo lo que quiere este sistema es empañar el patrón de lo que Dios hizo. Este sistema lo único que quiere es empañar el sistema. Por eso Dios no hizo a Adán y Adán, Dios hizo a Adán y a Eva. Pero el reino humano dirigido por Satanás dice que no. Dicen que Adán tenía un amante, que era Lilí. Queriendo involucrar dentro del texto bíblico, queriendo manipular un texto que no es un texto, totalmente un pretexto dentro de un texto para querer formar una especie de gobierno que nada tiene que ver con Dios. Nada tiene que ver con Dios. Entonces, dentro del gobierno humano, del reino humano y el reino satánico, hay una unificación, hay una parlamentaria. De ahí viene el satanismo, de ahí viene la brujería, de ahí viene la hechicería, de ahí viene lo metálico, de ahí vienen los Jesús solo, de ahí vienen todo este tipo de religiones, no religiones, yo no le llamo, de todo este tipo de satanismo. De ahí vienen las misas negras, de ahí viene que te leo la taza, que te leo la palma de la mano. De ahí viene todo este tipo de cosas, porque el fin y al cabo de este sistema es conseguir dinero, o es tener al dinero como un Dios. Entonces Cristo dijo que no puede servir a 2 señores. O sea, hablando claramente, Cristo le está diciendo, hay 2 reinos, hay 3 reinos. Usted no puede servir a 2 señores. O sirve a Dios, al reino de Dios, o sirve al reino de los hombres que está influenciado por Satanás. Por eso que usted ve que es fácil para el hombre. El hombre hace lo que sea por dañar al otro, porque están influenciados por Satanás. Están influenciados por una fuerza negativa llamada demonio, que Cristo le dio la autoridad a la iglesia para echar fuera. Que Cristo le dio la autoridad a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana, para que en su nombre fueran liberados aquellos que están atados por espíritu y por demonios. Entonces, Pablo tenía que verse directamente en este gran conflicto, porque los que estaban allí no querían perder sus intereses. Iban a hacer lo que sea. Si ellos tenían que utilizar y hacer un pantallismo creyendo que se iban a unificar a la iglesia evangélica, ellos lo iban a hacer, pero el fin de ellos era lograr su objetivo. El fin de ellos era destruir, el fin de ellos era sacar a Pablo, porque imagínense, sacar esa iglesia de ahí, porque la iglesia le estaba afectando sus intereses, estaba sacando, escuche bien, porque dentro de este Dios de este siglo está la prostitución, dentro de este Dios de este siglo está la fornicación, que era está la prostitución, que era una de la corriente más vista allí en esa iglesia de Corintio, y los cultos a los dioses paganos, que eran cultos totalmente depravados, eran cultos totalmente porque los César o los funcionarios de los gobiernos y de los gobiernos romanos, la mayoría eran homosexuales, la mayoría eran hombres y mujeres que vivían dentro de sí uno con otro. Entonces,
esto le estaba afectando, este espíritu de inmoralidad y este espíritu de inmorabilidad, que era inmoral, se había levantado contra el apóstol Pablo, se había levantado contra de la iglesia. Entonces Pablo tenía que llevar una forma de cómo reprender eso, de cómo sacar eso, porque incluso habían cristianos que eran judíos, que se estaban uniendo a esa corriente para ellos, porque tal vez ellos le hubieran ofrecido cualquier tipo de prebenda, cualquier tipo de oferta, para ellos poder infiltrarse, para ellos poder entrar. Entonces Pablo dice, mire, el Dios de este siglo ninguna oportunidad tiene con nosotros. Este sistema satánico y diabólico y mentiroso, este sistema de cosas, ninguna autoridad tiene dentro de nosotros para tomar posesión dentro de lo que nosotros somos. Entonces, esto es lo que se quiere hoy en día, brindarle un sistema donde el hombre quede sujeto, a este tipo de situación. Entonces, dentro de ese Dios de este siglo, como le decía ahorita, está el paganismo. Dentro de este siglo está el politeísmo, que era una de las prácticas más fuertes dentro de los romanos. Estaba la adoración a la diosa, a los dioses, Poseidón, todo tipo de dioses estaban aquí. Por eso hoy en día tenemos una mezcla de gente. Haití lo primero que hizo fue que declaró su nación como el vudú. China, Buda. Aquí está México, la Virgencita de Guadalupe, adoran la Santa Muerte también. O sea, es un sistema totalmente de cosas, e incluso los calendarios tienen involucrado a estos tipos de dioses. Tenemos un calendario que tiene ahí a la Virgencita, a la Virgen de la Altagracia, y la tiene involucrada dentro de nuestro sistema. Y ese día hay que celebrarlo, ese día hay que ir a Higüey, ese día hay que ir a llevar un sacrificio. Mientras tanto hay sacerdotes que ¿sabe lo que hacen? Hacen la misa negra, comienzan a hacer un sinnúmero de cosas, ocultismo, donde ellos le ofrecen sacrificio de niños, o sea, un sinnúmero de cosas que nosotros, que hoy en día la nación, celebrando ese tipo de culto a ese supuesto Dios o a esa supuesta representante de Dominicana, que el representante de esta nación se llama Jehová, Dios de los ejércitos, donde la Biblia dice claramente: Dios, patria y libertad. No hay patria ni hay libertad si el Espíritu Santo no está sobre esta nación. Gloria a Dios. ¿Por qué nos salieron dentro del Congreso a pelear a hablar sobre incluso la Biblia? República Dominicana es una ciudad de Dios. República Dominicana es una ciudad del Espíritu Santo. República Dominicana no pertenece a los demonios. El patrón de República Dominicana se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Entonces la Policía Nacional, el ejército, ¿por quién está regido? El Señor reprenda al diablo, por San Miguel. Entonces el Dios de este siglo, y ese día hay que celebrarlo, ese día hay que dedicárselo, ese día hay que entregárselo. ¿Por qué razón? Porque el hombre hoy en día piensa que nada es nada. Mientras tanto detrás hay otro celebrándole culto, hay otro haciendo sacrificio por ese día, e incluso de niños, hay otro haciendo sacrificios humanos, hay otro yendo a los cementerios, teniendo incluso relaciones con cadáveres, haciendo un sinnúmero de cosas, porque el Dios de este siglo lo está apoyando. Saca tarabasaya. Y ese Dios de este siglo hay que sacarlo, gloria a Dios. ¿Y cómo se saca el Dios de este siglo? Reconociendo que Jesucristo es el Dios de República Dominicana, que Jesucristo es el Dios de esta nación, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, gloria a Dios, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro de corazón. Entonces no es posible que estemos entregando en oculto
estemos entregando nuestra nación a un sistema pagano, perverso, dañino, corrupto, para que no gobierne. Entonces, República Dominicana y las naciones de todo el mundo tienen que despertar a esto. Tienen que despertar a este tipo de situación que se está dando hoy en día. Y viene desde mucho tiempo. Viene desde mucho tiempo. Hace más de casi aproximadamente 2000 años. De este tipo de situación. Y hoy en día ese mismo espíritu está operando. Y esto no lo resuelve psicología, esto no lo resuelve psiquiatría, esto no es un problema psiquiátrico, esto es un problema espiritual. Esto es un problema espiritual y solamente la iglesia, solamente Jesucristo dándole toda autoridad. Por eso dice claramente que llevando cautivo la cautividad, repartió dones a los hombres. Por eso dice la Biblia que tomando cautivo el acta de los decretos y quitándola de medio y clavándole en la cruz, dice la Biblia que sometió a todo principado, a toda potestad, a todo tipo de espíritu, y dice que dio por cabeza a la iglesia de todo ese tipo de situación. Entonces nosotros como iglesia somos los que tenemos que dar esta voz, somos los que tenemos que regar esta voz, somos los que tenemos que denunciar totalmente este sistema que está totalmente dañando y pronunciar el nombre de Jesucristo sobre todo. Por eso lo tenemos grabado en nuestra bandera y nuestro escudo nacional. Dios sobre todo aquí en República Dominicana. Esto no es cuestión de que San Pedro que abre la puerta del cielo, está dentro del sistema. Entonces, yo lo que quiero que usted, cada una de estas cosas que le he ido mencionando, usted agarre el calendario y comience a revisarlo. Usted se va a dar cuenta directamente que cada uno de estos días se están celebrando dentro, y todo el mundo tiene que ir a celebrarlo. Entonces, por obligación tiene que presentarse político. Por obligación tiene que presentarse todo tipo de figura para aplaudir ese tipo de situación. Pero nosotros vamos a hablar de Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo comisionó y dijo, id y hacer discípulos, gloria a Dios, formen, hablen de esta palabra, escriban esta palabra. Entonces el apóstol Pablo tenía un opositor que se estaba levantando en contra de él, porque estaba peleando en contra de un sistema totalmente avaro, totalmente corrupto, totalmente codicioso, mentiroso, engañoso. Y eso no estaba gustando. Entonces el apóstol Pablo tiene que recibir este tipo de informe. Mira lo que está pasando. Mira lo que está sucediendo. Entonces era penoso para el apóstol, porque el apóstol amaba a esa iglesia. El apóstol le entregó su vida por esa iglesia. El apóstol Pablo le mandaba emisario a esa iglesia. El apóstol Pablo muchas veces mandó a Timoteo a predicarle a esa iglesia. Es decir, que Dios tiene su ficha para moverla sobre toda la nación. Dios tiene su voz para traerla. Y el apóstol Pablo le dijo, yo voy a tener que ir entre ustedes, porque hay algunas cosas que tenemos que poner claras. Gloria a Dios. Porque no se puede servir a dos señores. Entonces, hermano, hay muchas cosas dentro de este sistema que el hombre incluso personas que dicen haber hecho profesión de fe, haber conocido a Jesucristo, están practicando dentro de este sistema. De este sistema no, que hoy es el día del amor, hoy es el día mire hermano, el día del amor es todos los días, gloria al nombre de Jesús. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios. Yo tengo que tener todos los días para celebrar el amor. Hoy es día del amor, pero mañana hacer todo tipo de plan para quitarle la vida. Eso es amor. Él dice claramente que no hay mayor amor que que ponga su vida por su hermano. Entonces, el Dios de este siglo dice que le ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Por qué les cega el entendimiento? Porque no quiere que les resplandezca la luz del evangelio. Por eso el evangelio tiene que ser predicado bajo padecimiento.
Entonces el apóstol Pablo tenía mucho padecimiento por la iglesia de Corintio. Muchos padecimientos. Una de las iglesias que más situaciones difíciles tuvo fue esa, por el tipo de lugar donde estaba. Estaba el lugar lleno de funcionarios, el lugar con un control romano, el lugar con un control totalmente dirigido por Satanás y su demonio. Porque el hombre en su condición caída no dice claramente que el hombre quiere, pero no puede. Porque exclusivamente para poder agradar a Dios hay que recibir a Jesucristo. Sin Jesucristo no podemos agradar a Dios. Entonces necesitamos a Jesucristo para poder agradar a Dios. Aleluya. Entonces todo esto es lo que trae el Dios de este siglo. Inmoralidades. No, que hay que celebrar las patronales en nombre a fulano de tal, que hay que celebrar. ¿Por qué? Pero todo este tipo de cosas, vuelvo y le repito, es con relación al Dios de este siglo, que es el sistema que tenemos de un sinnúmero de un reino humano totalmente dirigido por Satanás. Dirigido por Satanás y sus demonios. Por eso usted hoy en día se para en un lugar y ora por una persona y lo primero que cae, niños y todo tipo de personalidades caen endemoniados. Porque le han enseñado que antes de salir de su casa tienen que hacer tal tipo de cosas. Que los martes se va de tal a tal lugar. Entonces, este tipo de situación estaba afectando la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo directamente tuvo que hacer una intercesión y decirle a ellos, el Dios de este siglo. Porque imagínense, si el apóstol Pablo le dice tal Dios, aquel Dios, porque tenían diferentes dioses. Entonces, vamos a ver la otra parte, que es el deseo de los ojos. Dije primero, deseo de la carne, que entras en las pasiones. Deseo de los ojos. El deseo de los ojos tiene que ver con la codicia. El deseo de los ojos tiene que ver con la codicia. Entonces nos encontramos en el libro de Mateo. Yo quiero que usted vaya conmigo allá a Mateo, a Marcos, capítulo 10, 17. Marcos 10, 17. Hay una historia ahí de un joven rico. Hay una historia ahí de un hombre rico. Aleluya. Marcos 10, 17, oiga lo que dice. Y saliendo él para ir de camino, vino corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, solo uno, Dios. Los mandamientos sabe, no adulterará, no mates, no hurte, no diga falso testimonio, no defraudes, no honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Oiga bien, Jesús mirándole, dice que le amó. Y le dijo, una cosa te falta, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrá tesoros en el cielo, y ven y sígueme y toma tu cruz. Mas él, entristecido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a su discípulo, cuán difícil es entrar el rico en el reino de Dios, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riqueza. O sea,
Jesús no estaba condenando el tener. Jesús estaba claramente hablándole a él del que tiene, pero lo que tiene es bajo la influencia del dios Mamón, el dios del dinero. Él tenía muchas posesiones. Cuando Cristo lo miró, Cristo lo amó. Es decir, cuando Cristo ve cada persona dentro de tu sociedad, Cristo lo mira, pero tenía un sistema. Tenía un sistema que lo estaba rigiendo, que era el sistema del dios Mamón. Entonces ese Dios le decía a él que todo lo que él tenía era de él y que él no tenía que darle nada a nadie, que él no tenía que compartir nada con nadie, que lo que él tenía era de él, exclusivamente lo que él tenía era de él y él no podía dárselo a nadie. Entonces ese Dios Mamón que él tenía lo mantenía él en ese tipo le mantenía él ese tipo de conducta. Gloria al nombre de Jesús. Ese Dios que dice que si tú no tienes, tú no eres. Gloria al Señor. Ese Dios que dice que si tú tienes y das, te vas a quedar sin nada. Cuando la Biblia nos manda ayudar al prójimo, cuando la Biblia nos manda a que demos de acuerdo a como hemos recibido. Entonces este Dios lo tenía gobernando. Hay diferentes dioses que están dentro de nuestro sistema, que es un Dios inferior y está rigiendo una sociedad donde está permitiendo y le está dando licencia a todo aquel que quiera hacer cosas degradantes. En cuanto a la vida, en cuanto al aborto, en cuanto a aquello, todo esto quiere ser este sistema acatarlo. Entonces, nosotros, como representantes de Dios en la tierra, somos los que estamos para presentarle a la persona que quien dio la vida se llama Jesucristo. Que quien instituyó y quien le dio al hombre para que el hombre gobernara, para que el hombre hiciese, se llama Cristo Jesús. O sea, no hay otro nombre debajo ni en el cielo, ni en la tierra, en ninguna parte, por el cual el hombre pueda ser salvo, si no es el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando vemos el libro de Juan, la primera carta de Juan, 2 del 14 al 17, busca el primer libro, la primera carta de Juan. Aleluya. Primera carta de Juan 2, 14 al 17 para afirmar nuestra palabra ahí. Ok. 2:17. Oiga lo que dice. Y el mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escuche lo que dice el 14. Hoy es escrito a vosotros padres. La responsabilidad de mucho de esto está en los padres. Pero si los padres están adheridos y no conocen a Dios y están adheridos a un sistema que le ha enseñado a ellos y que supuestamente lo ha educado para la parte de estos dioses o de este Dios de este siglo, ¿cómo puede obtener la sanidad del alma en su hijo? E incluso hacen presentaciones ante los brujos, los bautizan, hacen un sinnúmero de cosas, cuando hay que tener una conciencia de pecado. Oiga lo que dice: a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os es escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos, como estábamos hablando ahorita de la concupiscencia de los ojos en cuanto a la avaricia. Está hablando ahí en la concupiscencia de los ojos, está hablando es en cuanto a la avaricia. El hombre, hermano, mientras más tiene, más quiere. Entonces, eso está gobernado por un tipo de Dios que se llama Mamón, el Dios del dinero. Que si el hombre no tiene, no es. A ti te valoran hasta tal grado de lo que tú tienes. Y eso no es valor, eso es ignorancia. Entonces, el hombre se siente valorado creyendo que tiene. Usted tiene cuando usted entiende quién es. Cuando usted entiende quién usted es y lo que Dios ha hecho con usted, entonces usted me puede decir que tiene. Porque usted va a compartir con el prójimo. Entonces estamos hablando del Dios de este siglo. Oiga lo que dice. Y la soberbia de la vida. Cuando habla de la soberbia de la vida o la vanagloria de la vida, está hablando de la arrogancia. Vamos a ver el Salmo 17:10. Salmo 17:10. Quiero que te busque el Salmo 17:10. Está hablando de la vanagloria de la vida. ¿Verdad? La vanagloria de la vida tiene que ver con la arrogancia. Entonces vamos a ver para eso. Vamos a ver el libro de los Salmos, capítulo 17, verso 10. Salmo 17:10. Oiga lo que dice. Cerrado están con su grosura, con la boca que hablan soberbiamente. Vamos a verlo en esta versión. Oiga lo que dice aquí. Vamos a verlo en esta versión, porque tengo una versión un poco más antigua. Salmo 17:10. Aleluya, gloria al Señor, vive Jesucristo. Dice el Salmo 17:10. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Escuche bien lo que dice el Salmo. Envueltos están en su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Está hablando del malo. Está hablando del enemigo. Está hablando del enemigo, está hablando del malvado, está hablando del hombre que tiene su vida como vanagloria, del que quiere ser justo por él. Cuando usted es justificado, dice la Biblia, solamente por Jesucristo. Entonces, aleluya. Vamos a ver el libro de Jeremías 50, 31 y 32. Libro de Jeremías. Libro de Jeremías. Vamos a ver para ir cerrando. Capítulo 50, versículos 31 y 30. Dice claramente. Por tanto, 31 y 30, 31, 30 y 30. Por tanto, sus jóvenes caerán en sus plazas, y todos sus hombres de guerra, y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Y el soberbio tropezará y caerá,
y no tendrá quien lo levante. Y encenderé fuego en sus ciudades y quemaré todos sus alrededores. Entonces, esto es lo que pasa con el soberbio. Con el soberbio, todas las puertas, todo lo que no tiene nada que ver con Dios, él piensa que le es de bien. Porque él entiende que vive por él. Él entiende que sin él él no puede lograr nada. Y quiere destituir a Dios de la vida de él. Cuando dice la Biblia claramente que hay una parte de Dios en nosotros, que es su espíritu. Entonces por eso dice que los jóvenes de ellos, los hombres de guerra de ellos, dice la Biblia, van a caer. Los fuertes que ellos creen que tienen. La gente que están preparando sus ejércitos, que están diciendo que van a conquistar las naciones con mira a otros dioses. Y están creyendo que están haciendo las cosas bien. Y en nombre de dioses es que salen a hacerla. Entonces vamos a ver otro texto para ir cerrando. Isaías capítulo 2, 17 y 18. Sí. Isaías capítulo 2, 17 y 18. Envuelves hoy. 17 y 18, diga lo que dice. La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Es decir, lo que este sistema de cosas le ofrece al hombre es pasajero. Lo que este sistema de cosas le quiere adjudicarle al hombre son cosas que tienen fecha de caducidad, tienen fecha de expiración, ya van a expirar, gloria a Dios, porque dice la Biblia que el mundo y su deseo pasan. Es decir, que todo esto que usted está viendo va a pasar, pero dice la Biblia que el que hace la voluntad de Jehová permanecerá para siempre. Hay un Dios que es el Dios de todo, porque dice claramente, Dios está en la reunión de los dioses. Hay un salmo que dice que Dios está en la reunión de los dioses. Es decir, Satanás no tiene nada que ocultar en cuanto a lo que quiera maquinar para hacer. Obligatoriamente queda desnudo, obligatoriamente queda descubierto ante los ojos de Dios, porque Dios está en toda parte. Él está consciente de eso, pero el hombre, para cometer algún tipo de hechos, para cometer algún tipo de atrocidad, muchas veces piensa que Dios no está ahí, muchas veces piensa que Dios está lejos. La Biblia enseña claramente que Él es omnipresente, Él puede estar en toda parte. Él está aquí ahora mismo donde estamos dando estudios, está allí donde usted está escuchando y está entre más personas. Entonces vamos a ver otro texto, Job 35:12. Libro de Job 35:12. Oiga lo que dice. Allí clamarán y él no oirá por la soberbia de los malos. La Biblia dice que hubo un hombre rico que cuando cayó a aquel lugar de tormento, ni sus dioses, ni sus amigos, ni el sistema, ni el gobierno humano, ni el gobierno satánico, ninguno de los dos podían salvarlo, ni el Dios del siglo lo pudo salvar, que su Dios, que era Mamón, no pudo salvarlo. El único Dios que tenía autoridad para salvarlo a él se llama Jesucristo, y nunca miró a ese blanco, porque hubo un sistema que le quiso anular a Dios de él. Y para yo anular a Dios de mi vida, yo tendría que anular su espíritu, o la parte que él puso en mí, porque dice la Biblia, quita su espíritu y nosotros dejamos de ser. Vamos a ver otro texto. Está en Salmo 10:2. Salmo 10:2. Estamos cerrando ya esto. Vamos a cerrar ya. Aleluya. Dice, Salmo 10:2 dice:
Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado. Wow. Escuche bien lo que dice. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que él ha ideado. Mano, por eso es que hay gente que si cometió un hecho, lo van a perseguir porque el mismo hecho va a dar para que a ti te hagan mal. Hay un mal que es físico, pero hay un mal que es espiritual, hay un mal que es por dentro. Por eso hay personas que cometieron cierto tipo de hechos y mueren de cáncer, mueren de esto, mueren de muchas enfermedades. Y no es producto directamente del cuerpo, es un mal que de su alma afectó el cuerpo. Entonces vamos a ver otra parte. Salmo 73, del 3 al 12. Estoy cerrando con esta cita bíblica. Salmo 73, del 3 al 12. Oiga lo que dice. El Salmo 73 dice lo siguiente: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con República Dominicana, para con Ecuador, para con El Salvador, para con Italia, con España, con todo, con China. Dice, para con lo limpio de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco rebalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Por eso le hablaba ahorita que lo que tiene que ver con la vanagloria de la vida tiene que ver con la arrogancia del hombre. Y este tipo de conducta en el hombre, Dios lo aborrece, la conducta, porque Dios ama al pecador, pero el pecado no lo ama a Dios. Dios ama al idólatra. Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Claro, Dios ama el pecador, aborrece el pecado. O sea, Dios ama a aquel que tal vez es al idólatra, pero no la idolatría. Dios quiere salvar al idólatra, pero no la idolatría. Pero él tiene que despojarse de eso. Entonces, dice aquí, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia lo corona. Escuche bien. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se exaltan de gordura. Logran con creces el antojo del corazón. Y esto hay que verlo. Esto que logran con creces es porque la persona tiene una gracia laboral. ¿Para qué? Para administrar sus bienes, para administrar cualquier tipo de bienes, pero cuando lo hace, escuche bien, cuando lo hace utilizando medio de malversación, cuando lo hace utilizando medio de corrupción, que se le importa dañar al otro con tal de conseguirlo de él, como muchos dicen muchas veces, que la cruz llegue a la casa ajena o que la caja llegue a la casa del otro en vez que llegue a la mía, ¿me entiendes? Entonces ahí hay una problemática, ahí hay algo que le llaman egoísmo, ahí hay algo que le llaman maldad, la cual está en el corazón del hombre. Entonces vamos a seguir, donde dice, se mofan y hablan con maldad y hablan con maldad de hacer, dice, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y agua en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. Escuche bien. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis pasos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, y su castigo, dice, y castigo toda la mañana.
Entonces él estaba viendo todo este tipo de situación y estaba midiendo, estaba diciendo acá, pero al impío, porque hay impíos, dice la Biblia, que hay impíos que parecen justos, y hay justos que parecen impíos, o sea, hay impíos que parece que son justos, pero cuando usted se va detrás de la pantalla, hay un Dios que lo está rigiendo ahí, hay un Dios que se enseñoreó de él ahí. Entonces, vamos a ver otro salmo. Salmo 94 del 3 al 7. Es el próximo salmo. Yo quiero que usted lo busque ahí. Salmo 93. Aleluya. Perdón, Salmo 94 del 3 al 7. Escuche lo que dice. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán del... Ok, bien. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo promulgarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán de todo lo que hacen iniquidad? Oiga lo que dice. Hasta tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová ni entenderá el Dios de Jacob. Es decir, ellos hacen las cosas pensando que Dios no le está viendo, como hablábamos ahorita. Pero Dios tiene cuidado. Dice que Dios es defensor de la viuda. Y Dios es padre de los huérfanos. No importa la situación que tú estés viviendo. Aunque otros hayan confiado en otros dioses. Aunque otros hayan confiado en otro tipo de Dios, para creer que ellos tienen el control sobre lo que ellos hacen. Hay uno que tiene el control sobre los cielos y sobre la tierra. Se llama Jehová Dios de los ejércitos. Vamos a ver el último texto que se encuentra en el libro de Habacuc. Habacuc 2, 4 y 5. Libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Yo quiero que usted lo busque ahí. Libro del profeta Habacuc. Aleluya. Profeta Habacuc. Capítulo 2, 4 y 5. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, escuche bien, no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que ha dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. El justo no va a vivir por lo que un hombre pueda ofrecerle, no va a vivir por lo que un hombre pueda darle. Es porque Dios sea su centro. Todo lo que usted vaya a hacer, no busque otro tipo de deidad, no se lo encargue no lo ponga en manos de otros dioses que tal vez como dice la Biblia aquí, como decía la Biblia anteriormente, pueda ver que esos dioses lo llenen de riqueza y de cosas. Usted sabe lo que hacían los egipcios. Los egipcios hacían lo siguiente. Los egipcios, cuando querían honrar a alguien, los egipcios, en cuanto a sus dioses, lo que hacían era lo siguiente. Cuando le hacían una promesa que cuando esa persona muriera, iban a agarrar sus entrañas, iban a agarrar su cuerpo, lo llenaban de tesoro y lo escondían. Y lo enterraban así, lo llenaban de oro, de todo tipo de metales preciosos para esconderlo. Pero era en honor al Dios de la honra. Era en honor al Dios, porque para todo tenían un Dios. Igualmente como teníamos aquí el sistema indígena, que era un sistema de dioses. El Dios de la yuca, el Dios del agua. Igualmente como los dioses que tenían algunas de las naciones que estaban alrededor de Israel, que tenían al Dios Shiva, adoraban todos estos dioses.
adoraban a Dagón, adoraban a Baal Zebú, adoraban a Baal Dios de Cron, o sea, adoraban diferentes tipos de dioses, pero nosotros hemos entendido que hay un solo Dios en la tierra y en el cielo, y se llama Jesús, y ese Dios es el cual nosotros hemos conocido, y por conocerlo a Él lo vamos a adorar y a Él vamos a servir. Nuestro Dios está en el cielo. Todo lo que ha querido ha hecho, por cuanto nosotros y tú que estás escuchando ahí no debemos a Él. Así espero que Dios te bendiga. Espero que esto te sea de provecho y tú puedas analizar este tipo de palabras. Tú puedas agarrar tu Biblia, analizarlo, desmenuzarlo, mirarlo y llevarlo más profundo. Esperamos que el Eterno te bendiga y tú conozcas, tú quieres ser feliz, no tiene que acudir a la idolatría, no tiene que buscar otro Dios para que te gobierne. Entrégale tu vida, entrégale tu alma, entrégale tu espíritu a Jehová Dios de los ejércitos. Tú no tienes que hacer ningún pacto demoníaco, tú no tienes que ir a ningún cementerio, tú no tienes que matar ningún chivo negro, ninguna gallina negra. Tú tienes que ir ante Jehová Dios de los ejércitos, el cual te dice, solamente te dice: venid a mí todo el que estáis trabajado y cargado, y yo os lo haré descansar. Así espero que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Acuérdate de algo: Cristo viene pronto. Que nosotros no nos encontremos con ningún tipo de carga, ningún tipo de grosura, de maldición, de pacto generacional, de que fueron a tal lugar, hicieron un pacto un día viernes contigo y que tú todos los viernes tienes que hacer tal cosa. Hay un Dios que solamente dice la Biblia que busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así espero que Dios te bendiga y que esto te sea de provecho. Comparte esto con alguien, envíaselo a alguien para que reciba esta palabra y esta palabra puedan llegar a su nación, esa palabra puedan llegar a su pueblo, a su barrio, esta palabra puedan llegar hasta donde lleguen. Aleluya, hasta donde Dios permita que lleguen, pero que lleguen hacia alguien que los restauren y que espanten de él todo tipo de Dios negativo. Voy a orar por ti ahora. Padre, te pido que en esta hora, Espíritu de Dios, tú te estés llevando todo viento de enfermedad, todo espíritu, Dios, que dice que sobre esas personas que están ahí, Dios mío, Señor, sobre esas personas que nos puedan escuchar, hay enfermedad, Dios, que su familia, que dicen que su familia mueren de cáncer, que dicen que su familia muere de tal enfermedad. Dios mío, yo te pido que en esta hora, Dios del cielo, tú te estés llevando todo este tipo de viento, tú te estés llevando todo este tipo de información que le han brindado bajo la influencia del Dios de este siglo, Dios mío. Padre, que de esos espíritus que le dicen que tiene que robar, que tiene que atracar, que tiene que hacer todo, que tiene que vender su cuerpo, que tiene que caer en la fornicación, que tiene que vender, Dios mío, Padre de la gloria, y hacer negocios ilícitos. Yo te pido en esta hora, Dios de gloria, que tú ministres a aquella persona, que puedan hacer lo propio para ellos y lo que al otro le ayude. Dios mío, Señor Jesús, te lo pido en esta hora, que todo espíritu suelte los cuerpos, que todo espíritu suelte la vida, que todo espíritu suelte la familia, espíritu que se mueve dentro de las generaciones, fuera ahora en el nombre de Jesús. Espíritu que reclama, espíritu que pide que Él es el dueño de esa familia, fuera ahora. Todo espíritu que encabeza todo árbol familiar, fuera. La familia la constituyó Dios y Dios es el dueño de ella, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oro por ti ahora en el nombre de Jesús. Declaro que la sangre de Cristo te liberta de todo pecado en el nombre de Jesús. Declaro que todo espíritu sale de tu familia en el nombre de Jesús. Declaro que toda creencia pagana y mentirosa y diabólica sale ahora en el nombre de Jesús. Así espero que Dios te bendiga. Recuerda que tú no debes de inclinarte al Dios de este siglo,
sino al Dios de todo el universo, que es Jehová, Dios de los ejércitos. Porque el Dios de este siglo es solamente por el siglo, pero el Dios del cielo y de la tierra, hablando el apóstol Juan dice que aún no se ha manifestado, amados, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Así que esa semejanza que tú la tienes por dentro, que se va a revelar y te va a demostrar a ti quién eres en realidad en aquel día, es la semejanza de Dios, no la semejanza del Dios de este siglo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Para mañana vamos a estar compartiendo otro estudio. Lo vamos a titular Imagen y Semejanza. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuérdate, Cristo está a la puerta.